La idea de hoy es un poco, bueno, que empiece, que vean cómo las tendencias o la transformación empieza a aparecer dentro de la obra pública y empiezan a aparecer distintas plataformas o software que nos ayudan a gestionar y desarrollar los proyectos de infraestructura, ya sea de manera colaborativa como eficiente. Entonces, para dar un panorama, digamos, general a lo que vamos a dar, es hablar un poco de las tendencias y que empiecen ustedes también a descubrir cómo empiezan las tendencias a darnos esta transición que nosotros necesitamos. Cuando vemos que las ciudades empiezan a tener una población, digamos, ya bastante numérica, como tenemos para el 2050, 10 billones de personas en ciudades, el 70% de las personas va a estar en las ciudades, los recursos naturales empiezan a aparecer más catástrofes y disminuir la cantidad de recursos naturales, entonces nosotros nos tenemos que adaptar en estos proyectos, mismo las ciudades empiezan a adaptarse, de que tenemos activos que están en riesgo por inundaciones y por distintas catástrofes, donde tenemos más de 5 billones de personas con escasez de agua, o donde tenemos el 90% de nuestras ciudades que son costeras, con los riesgos que esto lleva. Entonces, la idea es que Autodesk se alineó a todo lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos que empezamos a buscar con el software y con la tecnología, empezar a solucionar o empezar a verlos desde un aspecto, digamos, de tecnología involucrados en los proyectos que nosotros tenemos, donde cada uno de los software tiene sus análisis o su vinculación para poder calcular la huella de carbono, para poder calcular el CO2 que emane nuestra edificación o el cemento que estamos usando o el hormigón que estamos usando para nuestra obra, mismo las redes sanitarias para tener, digamos, un beneficio en lo que es la salud. Entonces, a partir de eso es que Autodesk se empieza a involucrar, la mayoría de las compañías de software se empiezan a involucrar para tener ese proyecto sustentable o ese proyecto lo más optimizadamente posible y vinculándolo a lo que son los proyectos o las oportunidades que hoy tenemos. Digamos, hoy tenemos más proyectos y los proyectos de las ciudades son cada vez más, digamos, están cada vez más conglomeradas o los proyectos son cada vez más complejos y eso no lo podemos evitar y empieza a aparecer día a día en el desarrollo que nosotros tenemos. Mismo empezamos a tener una realidad de lo que es menos, o sea, tenemos menos recursos, tenemos menos tiempo, tenemos menos de un montón de utilidades que antes teníamos, digamos, en más cantidades, y a partir de eso es que empieza a aparecer las oportunidades de ser mejor, oportunidad de conseguir ese proyecto que necesitamos, ese proyecto que tenemos la presión del tiempo, la complejidad, como comentábamos recién, pero también lo tenemos que hacer escalable, donde empezamos a ver cómo podemos hacer un proyecto de chico a grande y empezamos a, digamos, a poder visualizar ese vínculo que empezamos a tener desde lo que es el crecimiento demográfico o lo que es la demanda que empieza a tener una ciudad. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a visualizar esa complejidad. Mismo de lo que es la urbanización, la globalización, la resiliencia al cambio. O sea, nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a tener ese cambio y nos tenemos que adaptar a estos cambios que empiezan a venir. A partir de eso es que nosotros tenemos que enfocarnos cómo la tecnología empieza a ser un instrumento y no solo la tecnología empieza a influir directamente en cada uno de ustedes, sino que empieza a aparecer una evolución. Empieza a aparecer una evolución que evoluciona tanto en la influencia del gobierno, donde el gobierno ya empieza a pedir esta información. ¿Por qué? Porque cada modelo que tenemos es una base de datos. Porque cada información, no tenemos más un plano que son de líneas, tenemos un plano de información, de modelos, de lo que se denomina como BIM, Building Information Modeling, esa información que tiene cada una de las partes que componen un modelo tridimensional. Mismo la transformación digital, todo viene a partir de que la industria se empieza a transformar. Hoy estamos en una etapa que nos llevó a esa transformación. No tenemos mucha escapatoria y tenemos que trabajar colaborativos. Y otro de los puntos es la sostenibilidad. Digamos, esto ya nos viene a nosotros desde, digamos, una iniciativa por distintas partes. Entonces, toda esta evolución que empieza a tener la industria es la que a nosotros nos empieza a decir, bueno, involucrémonos en tecnología para que nos ayuden a hacer estos proyectos mejor, nos ayuden a beneficiar en lo que es los costos, nos ayuden a beneficiar lo que es los tiempos y empezar a ver un rédito de ambas partes. Entonces, dando un resumen, todo lo que veníamos hablando de trabajar, digamos, con una metodología, lo que es CAD, trabajar con ese digital, es la evolución que va teniendo a través de la tecnología. Esa evolución que el CAD pasa a ser BIM, Building Information Modeling, donde tenemos información de modelado, donde
ese BIM pase a estar conectado, o sea, pueda estar gestionado, pueda estar colaborativo, y mismo la infraestructura, el futuro es infraestructura, o sea, poder analizar toda esa iniciativa que tenemos a partir de la infraestructura. ¿Qué es lo que decimos eso? Las Smart City, ese nombre que tanto aparece, smart, inteligente, tener ciudades inteligentes, modelos inteligentes, empieza a verse de distintos aspectos. No solo tenemos que hacer todos los aspectos para ser una ciudad inteligente, sino que podemos hacer la parte de planeación, podemos hacer distintos análisis y simulación, quizás buscarle una herramienta para la sustentabilidad y encontrar la inteligencia en la sustentabilidad, visualización, tenerlo en realidad virtual, entre otras que empiezan a aparecer dentro de la industria, pero empezar a pensar lo que es una smart city, una ciudad o mismo un proyecto inteligente. Entonces, a partir de eso es que nos involucramos de decir, bueno, nos tenemos que adaptar al cambio, nos tenemos que adaptar a ese cambio que empieza a aparecer. Tenemos que tener las ciudades y nuestros proyectos sustentados antes de que empiece a aparecer, digamos, estas catástrofes que conocemos, como en Perú pasa, digamos, la catástrofe del Niño o todas estas seguidillas de recursos naturales que nos invaden. Pero la idea es empezar a ver y empezar a analizar y tener esa gestión de todos los datos que nosotros tenemos. Empezar a analizar, por ejemplo, las cuencas hidrográficas, analizar a partir de coeficiente de Manning, de caudales y ver el crecimiento. Hemos hecho simulaciones de inundación en Punta Callao, hemos hecho, digamos, en distintos aspectos en el mundo, pero para que tengan una noción de que se puede simular y nos podemos parar un paso atrás y ver qué va a suceder cuando nosotros tengamos nuestro proyecto hecho o cuando pueda llegar a venir una crecida semejante o a partir de análisis de tráfico para ver la expansión de la ciudad, de la congestión que vamos a tener o de movilidad, cómo va a ser ese aspecto dentro de la movilidad, el tamaño que vamos a tener en la infraestructura y ver cómo crece la infraestructura, cómo crece la ciudad a partir de la infraestructura y a partir de ese crecimiento demográfico que empezamos a ver como una expansión de la ciudad, mismo viendo todo lo que es la parte sanitaria. Entonces, la idea es empezar a ver cómo empiezan a aparecer estas tecnologías para poder ayudarnos dentro de lo que es un concepto general, mismo vincular el GIS, toda la información geográfica, para poder vincular y usar la base de datos para que nosotros nos ayude a visualizar lo existente o mismo visualizar una expansión que tenemos en la mente y empezar a ver esos retos que la mayoría de las compañías hoy tienen. Esos retos que buscamos desde una propuesta, que tenemos propuestas ineficientes, hasta acelerar, ver software cómo nos ayuda a acelerar eso, integrar alternativas y ver esas alternativas cómo se visualizan y hasta llegar al presupuesto, digamos, donde el tiempo pasa a ser algo desafiante, al igual que lo económico. Entonces, a partir de eso es que empezamos a reducir error y a cortar esos tiempos que necesitamos, hablando de lo que es la tendencia, dentro de lo que empieza a aparecer con la tecnología, esta tendencia que venimos hablando. A partir de eso es que aparece esa transformación digital. Esa transformación que ahora la vamos a comentar, mismo para dar esta introducción y que ustedes vean un poco la tendencia, la idea es presentarme. Yo soy técnico especialista, estoy abocado, digamos, en todo lo que es este acompañamiento a compañías a partir de esta transformación digital, dando ese enlace desde Autodesk, desde la tecnología digamos, al cliente, a ustedes. Que en sí los que saben hacer el diseño del proyecto son ustedes. Nosotros somos esta transformación o somos este nexo en la transformación digital donde venimos a apoyarlos, donde venimos a involucrarnos con ustedes y que ustedes empiecen a involucrarse con nosotros para encontrar y alinear esos retos para llegar a un final, digamos, feliz y llegar a esa transformación digital como venimos hablando. Quizás muchos no tienen conocimiento de lo que es transformación digital o no saben de lo que hablamos con esa transformación digital. Generalmente cuando hablamos de transformación digital hablamos mismo de un modelo como la expansión del modelo. Para ser un poco más, digamos, enfocado, hablamos en modelos, por ejemplo, de plantas, de estaciones, de puentes, o hablamos de ese modelo digital que vamos a tener, que lo vamos a llevar a una realidad virtual, lo vamos a llevar a un IoT, lo vamos a llevar a una infraestructura, pero esto visto de un concepto de plantas, por ejemplo, para que entiendan un modelo, digamos, en 3 dimensiones, donde la planta es el primer modelo que apareció en 3 dimensiones para ver esa detección de interferencias, igual que servicios, donde empiezan a involucrarse en ese 3D, pero la idea es empezar a ver esos aspectos, ya sea de plantas, de la gestión de la información, cómo ese archivo va pasando entre los distintos especialistas, mismo diseñar las piezas. Hoy se utiliza mucho lo que es diseño de piezas para la parte sanitaria o para lo que es un puente, una viga, un apoyo.
mismo para lo que es electromecánica, etcétera, pero herramientas vinculadas a ese modelo digital para llevarlo a una expansión, a esa pasión de realidad virtual, de conectarlo con un ERP, con ese ERP que nosotros tengamos por defecto, llevarlo hasta la infraestructura, hasta hacer esa simulación. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, lo que es el desarrollo digital, la transformación se transformó, o sea, esta transformación apareció a partir de una transformación del modelo como de la transformación de los softwares, del manejo en el ciclo de vida del proyecto. Hoy en día no usamos un solo software para todo lo que es un proyecto. Ese conocido AutoCAD que empezamos a alimentar y llega un momento que explota porque no da más la capacidad. La idea es empezar a ver cómo empiezan a aparecer distintos software y Autodesk está involucrado a partir de eso con una colección, donde vemos que tiene varios productos para utilizar en el momento que necesitamos, similar a lo que es Office. Cuando hacemos un Word, escribimos en un Word, cuando hacemos una carta, escribimos en un Word, cuando hacemos un análisis, escribimos en un Excel, cuando hacemos una presentación, agarramos ese Word, ese Excel y volcamos un PowerPoint. La idea es ir a eso, ir a ver cómo empiezan a aparecer los softwares y cómo un mismo proyecto se ve de distintas perspectivas, viéndolo de un infra como infraestructura, viéndolo de arquitectura para ver todas las estructuras que tiene, desde Revit, o viendo la planta desde un plant, o ese servicio desde un plant, pero podemos ver que el mismo proyecto tenemos distintas perspectivas. Entonces la idea es llegar a eso y llegar a tener esa finalidad que nosotros buscamos, esa finalidad de tener ese modelo digital o esa finalidad de tener esa realidad virtual para, como finalidad, digamos, última, encontrar lo que es la documentación o la gestión de ese documento. Y a partir de eso, empezar a descubrir lo que es un proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad, un proyecto público, un proyecto mismo de compañía, donde este flujo es tradicional, donde recopilamos datos en una manera inicial, realizamos análisis con esos datos que recopilamos, mismo pasamos a lo que es identificar un proyecto y todas esas etapas que vemos de un proyecto, que en todos los proyectos que trabajamos es de la misma manera, evaluar la opción, visibilizar, comunicar, digamos, generar esas decisiones donde pasamos a hacer una alternativa de proyecto y a implementar las soluciones para después llevar a un análisis de un poco de inteligencia. Pero ese ciclo de generar el proyecto, ese ciclo que Autodesk se enfoca, ese ciclo que decimos, toda esta etapa nosotros empezamos a ver desde planificar, modelar una ciudad, hacer un escaneo láser, volcar la información GIS, simular, generar simulación de inundación, simulación de contaminación, en este caso simulación de movilidad, para ver la contaminación atmosférica, ver las bocas de tormenta o ese escurrimiento que vamos a tener de escorrentía en una ciudad, ver un modelado de energía y hasta tener la inteligencia dentro de lo que es un modelo, ¿no? Esa inteligencia que nosotros queremos compartir, digamos, con cada uno de los aspectos. Entonces, a partir de esto es que todos nuestros proyectos se vinculan o podemos vincular información y empezar a pensarlo, como decíamos hace un rato, pensarlo a partir de ir a esa transformación de decir, necesitamos una digitalización, o sea, necesitamos digitalizar lo que tenemos de proyecto o lo que vamos a desarrollar, para después colaborarlo y a su vez utilizarlo a partir o empezar a informar, a tener esta información a partir de la tecnología y los materiales, donde vemos que la tecnología es una herramienta principal para llegar a esa digitalización, donde vemos que los materiales son una parte principal para generar ese modelo digital y a su vez todo ese modelo digital colaborarlo. Entonces, lo que vamos con esto es empezar a comentarles un poco y mostrarles cómo estos aspectos son importantes dentro de lo que es un proyecto hoy en día, abocando todo lo que recién comentábamos, esas tendencias, mismo relacionando toda esa transformación digital que venimos comentando, pero haciendo como un resumen dentro de ver qué es lo que hace cada una de estas tecnologías que empiezan a aparecer. Entonces, haciendo foco en lo que es tecnología, vemos cómo empiezan a aparecer los escáner láser, impresoras 3D, donde ya hay impresoras que imprimen, digamos, construcciones, donde imprimen casas, donde podemos imprimir piezas, por ejemplo, de caminos, New Jersey, o podemos imprimir o podemos tener georreferenciado con coordenadas un sistema vial. Pero empiezan a aparecer también tecnología en lo que es relevamiento, lo que es capturar la información del terreno. A partir de distintas tecnologías, ya sea terrestres, aéreas o distintas tecnologías, la idea es capturar la información. Y esa información que capturamos es llevarla
a lo que es nuestro proyecto, nuestra maqueta. Entonces empiezan a aparecer equipos que nos dejan capturar, que nos dejan traer información desde un sitio, o traer esa información, ese concepto real que tenemos de la zona, ya sea una construcción, o mismo un terreno, o una obra ya existente que tenemos que remodular. Toda esa información se computa, se lleva a lo que es la nube y generamos todas las visuales de todas esas capturas de puntos que tenemos, ya sea puntos o imágenes. O sea, esa malla de imágenes o esa ortofoto para analizarla. Y a su vez, a partir de eso, crear. Utilizar esos puntos como referencia para crear un diseño, utilizar esos puntos de referencia para crear un camino, un eje, pero empezar a utilizar ese punto para, esa nube de puntos, para hacer, para crear. Entonces, a partir de eso es que todos los productos, en este caso Autodesk, se vinculan con lo que es la nube de puntos. Y Recap es el software que te lo procesa, que te lo hace liviano, para que lo puedas empezar a utilizar, que puedas empezar a navegar con esa nube de puntos en un AutoCAD, si quieres, en un Civil, en un Revit, de una manera fácil, rápida. Entonces, relevando toda esta información, podemos tener esa realidad, esa captura, ya sea por bajo del suelo, superior o captura aérea, pero tener esa información que nos ayude a traer esa referencia. A traer esa referencia de manera también inteligente, donde a partir de una nube de puntos podemos detectar si la forma que tiene esa nube de puntos es un árbol y nos la reemplace, un cartel o mismo un cable, y detectar y nos diga, nos haga una continuidad, nos haga un elemento porque es una continuidad de puntos. Mismo si hay quiebres o las líneas, por ejemplo, asfálticas, donde le puedo decir, continúa esta línea asfáltica y sacame este eje como una línea para llevármela a un AutoCAD, a un Civil o cualquier plataforma a partir de diseño vectorial. Entonces, la idea es empezar a trabajar con esa inteligencia, de esa 9 puntos llegar a un poco más, como ahí muestra cómo genera las líneas a partir de una continuidad de quiebre o mismo una continuidad de línea, de color, pero empezar a utilizar esa información que es rápida, es sencilla o quizás es más práctica de recibir y mismo poder analizarla, poder utilizarla y decir, quiero utilizarla para hacer medidas, donde me mida los diámetros, las alturas, las pendientes, y no tener que ir a obra o buscar información, ir a campo constantemente, sino que voy a tener ese escaneo, esa realidad virtual para yo ir monitoreando a medida que avanzo en mi proyecto o ir viendo qué relación tiene mi proyecto con, este caso, con el modelo. Entonces podemos empezar a ver y obviamente viendo la reducción de tiempo. 10 kilómetros, 30 días, digamos, te lleva tradicionalmente hacer ese reglamento de 10 kilómetros o ese replanteo de 10 kilómetros. En una 9 puntos te lleva 40 horas. Y estamos hablando de una definición de 1 centímetro. O sea, estamos hablando que la reducción es mucha, el tiempo es mucho y el costo es totalmente menor. Entonces, hablamos cómo la tecnología nos ayudó, cómo esos equipos tecnológicos nos ayudan, pero también empieza a aparecer la digitalización. Esa tecnología la tenemos que ayudar, la tenemos que acompañar con un software, la tenemos que acompañar con distintos modelos digitales para poder potenciarla. Entonces ahí empiezan a aparecer ese BIM conectado, que le llamamos nosotros, de utilizar base de datos, de trabajar esta región, en este caso justamente es Lima, pero trabajar esta región donde existe un software como Infraworks que nos trae todo lo que es topografía, imágenes, construcciones y caminos, y nos deja traer este escenario a partir de BIM Maps, digamos, a partir de toda la información que Microsoft tiene en el servidor. La idea es que teniendo este entorno, nosotros le volcamos nuestro diseño. Y este diseño que le volcamos, toda la planta que está hecha acá atrás, está hecha con el detalle que tiene el diseño, pero todo lo que está adelante es AutoCAD. Todo lo que está acá adelante está representado, donde se le dijo que cada circulito en AutoCAD tiene circulitos, cada circulito que hay se represente como si fuera un árbol, cada cuadrado como una casa, y etcétera. Entonces se representó ese AutoCAD a partir de darle atributos, darle información y trabajarlo como un sistema GIS, como un sistema geográfico, en donde directamente volcamos toda la información y la representamos de otra manera. La potenciamos o la optimizamos a partir de una representación. Y a partir de eso es que aparece este infrawork que hablábamos. El infrawork que nos muestra cómo podemos generar un escenario. Como si fuera un Google Earth, buscamos en una zona del mapa, le seleccionamos un radio de alrededor de 200 kilómetros cuadrados, podemos seleccionar como máximo, después se puede expandir, pero seleccionamos la región y directamente Autodesk te trae toda la base de datos de Microsoft. Y te dice, bueno, te genero tu mapa, te genero tu modelo.
y te da este modelo de ciudad, con construcciones, con caminos, con toda la información que hay de bases de datos de la región donde le pedimos. Toda esta definición obviamente es anteproyecto, pero se puede optimizar, se puede volcar información para optimizar esa superficie que tenemos o optimizar ese modelo que tenemos. Entonces podemos mejorar ese trabajo a partir de desarrollos que le vayamos dando. Por ejemplo, ustedes van y hacen una captura de la realidad, una nube de puntos, la vuelcan acá y esa topografía se va a modelar y se va a modificar en relación a lo que nosotros le pedimos. Entonces podemos visualizar eso y hasta hacerle ediciones. No solo nos quedamos con eso. Si seleccionamos esa región, decimos, vamos a trabajar, voy a hacer un camino. Y con clics haces un camino bajo norma, bajo la norma AASHTO. Y le puedes decir, voy a cambiar la rasante, voy a subir la rasante porque voy a pasar por arriba de la autopista. Entonces, al cambiar la rasante, vemos que se modifica ese terraplén que tenemos, que también le podemos dar definición del terraplén, pero hasta le podemos decir, créame un puente por defecto de material de hormigón, con 3 pilares, 2 pilares, le damos la información que querramos y hasta las bases. Y ahí tenemos una propuesta rápida, una propuesta de valor rápida con cantidades. No nos quedamos en que es solo un elemento, sino que es un elemento con información. Tiene diámetros, entonces tiene cantidades. No dice de qué progresiva a qué progresiva va. No da toda la información tanto civil como estructural, digamos, que vamos a tener de nuestro proyecto. Y todo esto como un anteproyecto, como una base, como una prefactibilidad, para nosotros después llevarlo al diseño que querramos o al detalle que querramos, ¿no? No solo quedarnos acá. Acá la podemos generar el boceto, analizar, por ejemplo, esa estructura, cómo la podemos analizar, es cómo podemos agarrar y decirle, bueno, separámelo por viga y decime cómo va a ser el comportamiento de cada una de las vigas. Y hacemos un reporte de ese comportamiento, porque detecta el diámetro de la viga, que es una viga que viene por defecto ya diseñada, que está bajo norma, hay una luz determinada, entonces me dice, este va a ser tu comportamiento de la viga en el puente, con todos los apoyos, toda la información que tienen. Entonces van a tener un análisis, digamos, rápido y poder llevarlo a hacer el cómputo estructural. Por decirlo, bueno, computame a partir de Structural Bridge Design, computame cómo va a ser eso, ese comportamiento del puente, etcétera. Entonces nosotros ya empezamos a ver cómo de un boceto llegaste a esta definición. Y con esta definición que después la puedes llevar a Revit y hacer los planos, lo puedes llevar, pero el modelo es uno. Eso es para que entendamos que el modelo es el inteligente, el que lo llevamos para todas las piezas o lo movemos entre softwares. O mismo le decimos al modelo, detectame cuál es el punto bajo de esta carretera. Se nos pasa de largo. ¿Cuál es el punto bajo de esta carretera? Y te detecta el punto más bajo y le decís cuál es la cuenca en ese punto bajo. Y te hace la cuenca de captación de ese punto. Y no solo eso, sino que a la cuenca le podemos volcar información. Le podemos decir el caudal que tiene, el runoff, o le podemos decir mismo la recurrencia de lluvia. Y le decimos, computame o calculame una alcantarilla. Entonces te da un diámetro de alcantarilla, donde nos dice cómo se va a comportar esa alcantarilla desde lo alto a lo bajo, y dando justamente la información de inlet y toda la información que nosotros necesitamos para ubicarla. Pero toda esa información la podemos volcar después a cualquier otro software. Nos está analizando, nos está haciendo esa prefactibilidad o esa factibilidad a partir de ese diseño conceptual que hicimos, o mismo si ya podemos estar trabajando tranquilamente en un diseño más avanzado. Entonces empezamos a ver también cómo podemos involucrar ese GIS o esa información de servicio público. Se me pasó el video. Esa información GIS o esa información de servicio público, donde tenemos la ciudad creada. Y le podemos decir, quiero verlo como si fuera, la hace en formato ingeniería, y te muestra lo que tenés por abajo. Todo eso de cañería o esos servicios que tenés por abajo, y mismo esos servicios que tenés por abajo, los podés estar diseñando en otro software, y al traerlo acá, te trae la información del otro software que está teniendo. Entonces, si esa información, esa cañería, una es de agua, una es de gas, el otro es de telecomunicación o del servicio que quieran, ustedes pueden decir, bueno, mostrámelo con colores según el servicio que es, y mostrame en amarillo en agua, en rojo, o mostrármelo en diámetros, según el diámetro que tiene la cañería en un color u otro, porque es inteligente, lee los datos. Pero el dato es uno, lo estamos trayendo de otro software. Entonces podemos llegar a hacer ese concepto de verlo integrado, ver las dos informaciones integradas y llegar a esa visualización, obviamente totalmente correcta, para decir, hago un análisis, una simulación y hago un video.
y vean cómo es de fácil hacer un video. Le hace un zoom y le toca donde está la cámara parada, se corre con la cámara, toca de nuevo ese punto y se va corriendo y va generando un video fácil, donde lo difícil no es hacer el video, todo esto que vemos, lo difícil es hacer ese modelo que está ahí, el modelo de esa ciudad o hacer ese modelo de edificio con todos los detalles estructurales que tiene. Y después lo podemos simular, podemos ver, volar, hacer distintos recorridos. Pero eso es lo que quiero llegar un poco con el contexto, es decir, este es el proyecto, pero utilizando la información de otra manera. Utilizando mismo esa información para hacer análisis de inundación, donde por ahí eso es un poco más específico, pero donde podemos simular por dónde entra, sale el agua, la coeficiente de Manning y la información hidráulica, y nos hace una simulación de cómo se va a comportar esa crecida con la topografía que tenemos, hasta llegar a simulaciones quizás un poco más avanzadas como simulación de tráfico, o como podemos tener movilidad en personas cuando estamos hablando de una estación, o estamos hablando, por ejemplo, de lo que es un aeropuerto, donde llegan aviones con 300 personas y por ahí llegan 4 o 5 aviones juntos y tenemos que simular la congestión de personas en la cola de espera, o mismo con la nueva normalidad, simular esa circulación de aire o de personas dentro de una oficina, donde vemos cómo la circulación hoy en día tiene que estar con ese distanciamiento social que nos piden, donde los aeropuertos tienen que tener una circulación bajo norma para que las personas no se crucen y tener ese distanciamiento social que nos empiezan digamos, a normalizar nuestros proyectos. Entonces podemos ver cómo se puede influir esa información dentro del modelo que ya tienen, volcando una simulación interna a ese modelo que ya crearon, ese modelo que ya existe. Y llevarlo, obviamente, a lo que es Esri y Autodesk. Llevarlo a lo que es ese GIS. No sé cuántos manejan GIS por ahí de los que están conectados, pero la idea es que vean cómo la información la puedes conectar. Si vos estás trabajando en un infra o estás trabajando en un software de Autodesk, podés vincular toda esa base de datos que tengas en ArcGIS, solo conectándote con tu usuario de ArcGIS. Entonces, toda esa base de datos, todos esos planos que tengas, todos esos mapas que tengas, no planos, mapas que tengas de ArcGIS, lo pueden vincular directamente al InfraWorks. Entonces, cada desarrollo que vos hagas dentro de ArcGIS o esa base de datos que tengas vinculada a ArcGIS, automáticamente te la va a mostrar en tu maqueta virtual. Entonces te va a realizar ese ida y vuelta o esa automatización, digamos, en los datos que tenemos de un lado y del otro, para poder vincularlos y visualizarlos o tener ese contexto un poco más real y hasta ir actualizándolos. Si vamos a campo y decimos en el campo, estoy ubicado en estas coordenadas, estoy viendo que acá hay una boca de tormenta, que acá hay un expendedor de agua, que acá hay información, la agregás automáticamente y dentro de lo que es el InfraWorks solo actualizás y se actualiza esa información. Esa base de datos del modelo general que tenés, ese modelo digital, es esa información. Y no estamos hablando de nada extraño. Después van a haber unos casos de éxito al final que van a ver cómo muchas ciudades están involucrándose ya en esto y compañías en sí están involucrándose en esto, en lo que es toda esta transformación que estamos viendo. Mismo ArcGIS, si vos te has vinculado en ArcGIS, podés ver ese modelo en un explorador. Entonces, ¿qué quiere decir? Estás en un visualizador web de ArcGIS o de Esri y podés ir directamente a un modelo y ver sus propios planos, sus fichas técnicas o la información que hay guardada en un repositorio, que es el repositorio que vamos a ver más adelante, ese entorno común de datos del que estamos hablando. Y a partir de ahí es que no nos quedamos solo con infraestructura o GIS, sino arquitectura también entra en el mundo de la transformación. Ese mundo de transformación de decir, podés trabajar con múltiples disciplinas en un único modelo. Estructuras, instalaciones, o sea, un MEP, o distintos servicios, o mismo aire acondicionado, todo, o HVAC, todo lo que nosotros tenemos relacionado a un modelo digital. Y todo eso es fácil de cambiar. Si nosotros hablamos de BIM, es que cada elemento es información. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un modelo digital que es el central. De ese modelo digital le podemos decir, quiero ver la escalera, mostrame la escalera. Esta escalera la quiero ver en el otro corte, en otro sentido, mostrámela en el otro sentido. Entonces, esa escalera es un elemento. Esa escalera no es un montón de líneas que transforman o forman una figura. Es un elemento. Y si yo ese modelo 3D le digo, quiero cortarlo acá y que me muestre la vista, me lo muestra automático. No tengo que generar un plano. Y si de ese modelo tengo muchos planos generados, cada cambio que haga en el modelo se automatiza en cada plano que yo tenga
o en cada lista que yo tenga de información. Si tengo Excel de cómputos, ese Excel se va a ir actualizando constantemente a medida que se vaya desarrollando en ese plano o ese modelo general, trabajando en distintas disciplinas colaborativamente en ese modelo general. No necesariamente todos trabajando en el mismo archivo, sino varios archivos colaborativos en ese mismo modelo. Y mismo esta arquitectura, llevarla al entorno que veíamos hoy de InfraWorks. De decir, bueno, voy a generar un edificio, pero quiero ver cómo se va a crear antes de empezar a diseñarlo. Entonces vos en InfraWorks podés decir, voy a generar una construcción y la voy a empezar a diseñar y te empieza a decir qué forma le vas a dar. Entonces le podés dar la forma que quieras que tenga. Acá, como vemos, dibuja la forma con clics y hace la construcción. Y a partir de esa dibuja de forma que tiene, le dice, bueno, va a tener tantos metros de alto, en este caso pies, porque lo hizo Jerry, que es mi colega de Estados Unidos, y allá manejan los pies. Pero a partir de eso puedo decir, bueno, quiero ver cómo va a impactar el sol en mi edificio. Y quiero ver las sombras que va a tener, según el día, la hora que va a ser, según el día del año, si estamos en invierno, verano, y el horario, podemos ver cómo va a influir el sol en nuestra construcción, y mismo ir viendo cómo se va a visualizar. Estando parado en la ciudad vas a poder ver cómo se va a visualizar el edificio en donde estamos, ya sea con el edificio puesto o sin el edificio. Entonces podemos ver comparaciones de escenarios. Esas comparaciones de escenarios que nos dejan ver ese modelo, cómo lo vamos a crear, y hasta llegar a un plus, ¿no? Un diseño generativo. De decir, esta es mi oficina, este es mi piso. Quiero ver cómo voy a hacer la distribución de mi mobiliario, según parámetros de ruido, de luz, del tipo de trabajo, de visual o de productividad que pueda tener un empleado. Entonces yo le doy distintos parámetros y reconoce y me dice cómo se va a tener que localizar cada uno de los escritorios para tener la mayor cantidad de eficiencia dentro de los parámetros elegidos y llegar a un diseño, como ven ahí, en este caso es la oficina de Autodesk en San Francisco, pero en Toronto, pero llegar a ver cómo se ve ese diseño, cómo llegas a analizar ese diseño. Pero ahí hablamos un poco de lo que es la digitalización. Entonces hablamos de lo que es la tecnología, cómo nos ayuda a capturar la realidad, cómo es la digitalización, cómo empieza a aparecer la base de datos, la información digital que tenemos, que quizás no conocemos, pero ya existe. Cada ciudad tiene esa información digital incorporada. Si ustedes van a las bases de datos que tiene, por ejemplo, la Municipalidad de Lima o las distintas municipalidades o alcaldías, van a empezar a encontrar que esa información existe. Entonces la van a empezar a poder utilizar. Pero también está cambiando lo que es materiales u objetos. Quizás materiales se ve bastante más como la materialidad que va a tener un elemento. Pero si no hablar de materiales digamos, digitales, de ese modelo 3D que nosotros necesitamos, donde la industria está cambiando, donde empieza a aparecer mucha construcción modular, donde podemos optimizar tiempo y trabajo en esa construcción modular, donde empezamos a ver que muchas de las construcciones que conocemos ya empiezan a parecerse a construcciones en serie, donde podemos ver cómo podemos optimizar el espacio o el diseño con esa construcción que ya la tenemos prediseñada. Esa construcción que, por ejemplo, puede ser un hospital. Nosotros ya sabemos cómo son los hospitales o cómo es cada una de las habitaciones cuando lo vamos a diseñar. Donde diseñamos una lo podemos replicar. Mismo si hablamos de una escuela, podemos replicar, diseñar una con todo su detalle y su objetivo de que sea sustentable, de que sea, en este caso, que sea pulcro, que pueda haber una buena circulación, que los equipamientos, etcétera, y empezar a replicar a partir de los modelos que nosotros tenemos. Entonces, empezar a trabajar en escala, empezar a trabajar en modular. Esa tecnología empieza a aparecer. Empiezan a ver hoy en día en la web bibliotecas BIM. Bibliotecas que te venden justamente los elementos hechos, donde no tenés que perder tiempo en hacer eso. La idea es que ya hay elementos que están en la web. Elementos ya sea de eléctricas, por ejemplo ABB, una compañía conocida en el mundo, donde vemos que tenemos todo, nuestras cajas, digamos, eléctricas, nuestros transformadores, nuestros disyuntores, toda la información eléctrica ya está diseñado. ¿Y qué quiere decir? Es que si esto lo ponemos en el modelo y tocamos un doble clic, un clic derecho y le decimos mostrame la ficha técnica, tiene toda la información de la ficha técnica que necesitamos. O sea, vamos a tener un modelo inteligente, porque esta piecita va a llevar toda la información que le pedimos. Y no solo de un país genérico, sino que empiezan a aparecer a partir de países. ¿Por qué? Porque hay normas.
digamos, y estas normas hay que respetarlas, digamos, tenemos normas que tenemos que seguir. Por ejemplo, acá está Perú, donde van a encontrar que hay muchas piezas, van a ver que tiene una cantidad similar a cualquiera de los otros países, donde empiezan a aparecer que tienen piezas, en este caso de ABB o de otras compañías, pero empiezan a ver de distintos fabricantes. Y cada pieza, al ser por país, es la norma del país. O sea, son los productos que están nacionalizados para el país, que tienen la información y están bajo norma de restricciones de cada uno de los países. Y esos modelos, como decíamos hoy, tienen toda la ficha técnica, toda la información que necesitamos. Mismo si vamos a sanitarios, mismo si vamos a cualquiera, digamos, de estas especificaciones, y a partir de ahí poder diseñar. Puedo decir, bueno, voy a construir mi modelo, mi proyecto modular. Voy a tener mi proyecto modular, donde las piezas ya las tengo. Yo solo tengo que armar la estructura, empezar a armar las piezas y generar mi modelo. A partir de tener un modelo, lo puedo replicar. Y puedo replicar y llevarlo a todos lados, pero todo esto que yo involucré, todo tiene metadata. Todo tiene información extra. Puedo saber del fabricante, puedo saber el material, puedo saber toda la información porque me lo traje. Porque lo descargué de la web que el mismo fabricante lo hizo. Entonces, hablando de lo que es una obra pública, dentro de lo que es escuelas, hospitales o este tipo de construcciones, se pueden replicar, se puede generar una mejor o una optimización en el proyecto a partir de trabajarlo de esa manera modular. Y no solo nos quedamos en lo que es, digamos, el diseño o lo que es, como hablábamos recién, la tecnología, la digitalización y mismo el producto, los materiales, cómo fueron cambiando, sino que empezamos a involucrar un poco también a lo que es la colaboración o cómo gestionamos ese modelo. Digamos, esa gestión que vamos a tener que hacerlo un poco más inteligente que de empezar a decir, yo tengo que gestionar mi modelo a partir de distintos especialistas, tengo que pasar mi modelo por distintas entidades, distintos especialistas y empezar a ver cómo va a ir variando o cuál es el flujo de ese producto de un inicio a un fin y empezar a, digamos, deducir cuál va a ser los errores que vamos teniendo en el trazado de nuestros proyectos. Y es por eso que empezamos a decir, para poder trabajar colaborativo necesitamos tener una plataforma compartida entre todas las entidades y que sea de colaboración de diseño. Que necesitamos entender qué es lo que estamos compartiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, cualquier cosa en cualquier software, no importa, se tiene que visualizar en un entorno común o en la web para poder entenderlo. Si diseñas en Plant una planta, lo puedes ver de la web. Si diseñas en Revit un edificio, no necesito tener Revit para verlo. Lo puedo ver desde la web como un 3D. O puedo ver los planos, puedo entenderlo. Y mismo tener ese flujo automático. Ese flujo de aprobación, que si yo digo este plano se manda a aprobación para ingeniería, automáticamente pasa todos los flujos de aprobación que tiene la compañía ya designada o el proyecto ya designado. Entonces directamente eso va a pasar, va a tener esa trazabilidad automática y vamos a poder ver esa trazabilidad. Entonces la idea es pasar toda esa planoteca que tenemos, que en muchos casos sigue existiendo, es llevarla a una continuidad, no tener que sacar el plano, ir, editarlo y que termina todo borrado, roto, volverlo a guardar y después el ingeniero cuando le viene el cambio tiene que ir a la máquina y cambiarlo de la máquina, generar el plano, mandarlo. Que sea una continuidad. Que ese plano lo puedas ver de la web, no tengas que imprimir, cambiarlo para después volver a analizarlo. Que puedas hacer de la web y dejar comentarios en la web, utilizar ese plano que tenemos, dar esa continuidad. Y esa continuidad no solo en los planos, sino en todos los formatos que tenemos. Hay múltiples formatos en la web. La idea es poder vincular todos esos formatos, poder llevarlo a trabajar, digamos, alineados, a tener versionados, a tener informaciones e informes, por ejemplo, de transmisiones, donde la información nos dé esa gestión del proyecto, pero que el modelo o el plano o el archivo sea el mismo, que todo trabaje a través de ese archivo o ese archivo pase distintos estatus. Entonces, a partir de eso es que aparece BIM 360. BIM 360 es un entorno, es una plataforma de un entorno común de datos. Digamos, una plataforma, uy, toqué la pantallita, una plataforma que nos deja, digamos, trabajar con toda la información en un entorno común, donde todo lo que se vaya haciendo va a estar registrado, traqueado. Donde, por ejemplo, como ven a la izquierda, van a ver todas las herramientas. Las herramientas siguen trabajando, seguimos trabajando de una manera tradicional,
con un AutoCAD, con un Civil, con un Revit de nuestra máquina, pero todo va a ir alimentándose a la nube, ya sea automáticamente o a partir del software automático o a partir de nosotros ir colaborando un archivo. Pero vamos a seguir trabajando de la forma tradicional, solo que la gestionamos de la web. Entonces, toda la información que entra a la web, la gestionamos. Volcamos toda la información, está todo subido a la web. Y la parte de gestión, de mandar a probar, revisar, no necesitamos tener herramienta. Toda esa gestión la hace de la web. La herramienta es para diseñar. Y mismo la podemos vincular con terceras partes. Si trabajamos con realidad virtual, etcétera, podemos vincular esta data para que nos las analice o nos la lleve a un tercero. Entonces, ¿qué es BIM 360? BIM 360 es una plataforma que te deja organizar los documentos, tenerlos totalmente seguros y a través de la seguridad que viene a ser del hackeo y mismo la seguridad de accesos. Controlas los accesos de las personas. Puedes visualizar cualquier plataforma y hasta revisar cualquier plataforma, todo de cualquier archivo, todo desde la web. No necesitas tener, digamos, el AutoCAD, por decirlo de una manera, en nuestras máquinas. Todo desde la web. Y no solo eso, sino que lo podés trabajar sin necesidad de estar conectado. Podés trabajar sin conexión, donde podés decir, bloqueo el archivo, me voy a obra, y en la obra hago todas las ediciones, las marcas, hago toda la información que necesite. Cuando lo vuelvo a conectar, se actualiza automáticamente. Entonces, podemos trabajar sin conexión a Internet, que es similar a un mail. Digamos, donde estamos arriba de un avión que no tenemos Internet, vamos poniendo los mails y quedan como una cola de espera. Cuando agarra Internet, salen todos los mails automáticos. Entonces, la idea es poder tener esa visibilidad y poder trazar ese flujo del proyecto o del modelo, donde documentamos la información, donde podemos hacer un diseño colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que varias personas o especialistas estén trabajando en un mismo modelo centralizado en la nube, o sea, que no tengamos que trabajar un archivo general pesado, mismo que podamos coordinar las disciplinas, donde podamos decir, bueno, por ejemplo, mi contratista me hizo todo lo que es instalación eléctrica y yo hice las estructuras, voy a ver si se tocan o no, y podés coordinar especialidades, podés hacer RFI o submittals, entonces podés llevar ese seguimiento de pedidos de cambio o de submittals que vayas teniendo. Mismo podés ver la constructibilidad, digamos, podés ver los costos, cuantificaciones, digamos, chequeos de seguridad o chequeos de calidad y hacer hasta un análisis de toda la información que se vaya volcando. ¿Qué quiere decir un análisis? De poder ir viendo todas las incidencias que tenés, todos los RFI, ver qué equipo es el que está más atrasado o si entregó o no entregó. Entonces, puedes ver ese seguimiento. A partir de lo que comentamos recién, ese control documental, entonces vemos cómo por rol, por compañía o por mismo individuos, le puedo decir el acceso o el rol que tiene de acceso para que entre ve una carpeta, para que entre, edite o pueda aprobar un plano o no. Entonces, todos esos roles de acceso se lo vamos a definir, todo eso lo vamos a establecer de manera principal. Todo ese modelo lo podemos marcar. No necesitamos tener un Revit para hacer la marca. Desde la web abrimos el archivo y le decimos, le voy a generar una marca, que acá arriba aparece marcas. Le creo una marca y esa marca le pongo una anotación y queda registrada en el plano y en esa versión. Si yo ese plano después lo cambio de versión porque se actualiza, me cambia automáticamente esas revisiones que vamos teniendo. Entonces podemos ir viendo estas marcas o crear incidencias. Es decir, mira, yo veo que esta escalera está mal o esta puerta está mal. Selecciono en el plano qué es lo que está mal y genero una incidencia. Que esa incidencia puede ir directamente a una persona. Puedo decirle, le voy a preguntar a tal persona y voy a hacer esta incidencia y le voy a poner una fecha límite de edición. Entonces le mandás esa incidencia a la persona que seleccionás y esa incidencia queda registrada. Entonces vos después podés ver en el informe general cuántas incidencias están abiertas, si están respuestas o no, si están, o sea, cerradas o no, si están, digamos, ya finalizadas, por decirlo de una manera, o quedaron abiertas, pero podemos ver mismo los datos integrados. Si ese modelo 3D, ese plano AutoCAD o ese plano que tenemos, lo queremos ver, lo podemos visualizar tanto en 2D como 3D, pero podemos ir a la metadata. Podemos decir, a ver las propiedades y nos muestra todas las propiedades que tiene ese plano. Entonces, toda la información de trazabilidad que tenemos, la tenemos dentro del visualizador también. No tenemos que ir, digamos, a externo, sino que el plano va a subir toda la información que tiene.
y lo podemos ver de cualquier dispositivo. No necesariamente vamos a involucrarnos en trabajar un tipo de dispositivo, ni digamos, a cerrarnos a diseñar a partir de una plataforma digamos, de AutoCAD para que después se visualice mal en un celular o no poder verlo, sino que podemos involucrarnos en cualquier etapa. Y, digamos, ver uno de los puntos primordiales o uno de los puntos más importantes, por decirlo de una manera, es lo que es el control de versiones. Todos tenemos ese problema de decir este es el último, último de verdad, último, y ya no sabemos cuál es el último. La idea de esto es controlar las versiones. El archivo es uno solo el que está en la web, porque cada vez que lo vamos reemplazando va cambiando de versión y se mantiene uno solo. Podemos pasarlo de revisión o de estatus y va de nuevo a continuar ese versionado, pero siempre que vemos es el último. Internamente en cada archivo vamos a tener versiones anteriores, donde vamos a poder ir a visualizarlas o mismo la podemos traer como la actualizada, una versión por ahí vieja. La versión 1, estamos en la 5, pero la versión 1 es la que en realidad mejor funcionó, podemos volver a la versión 1. Entonces, a partir de esto, decir, tengo varias versiones, puedo, digamos, compararlas desde la web y decir, mostrame en este mismo plano las versiones que hay. Y te muestra con colores cuál es la diferencia entre uno y otro. Podemos ver cómo puede pasar la barrita, cómo nos muestra en rojo o en azul o en distintos colores, digamos. Pero podemos empezar a ver cómo va variando en ese tiempo que nosotros tenemos, en esa variación de la versión. Y mismo, si estamos hablando en 3 dimensiones, se puede ver cómo nos muestra todo lo que se removió, todo lo que se modificó y todo lo que se agregó del plano. Entonces podemos ver esa información a partir de 2 modelos. Esa información con el contexto hasta de quién lo hizo. Entonces, la idea es empezar a tener ese control, tener herramientas que nos dejen ver esta información. Volvemos a lo mismo, sin necesidad de trabajar con un software de edición. Todo esto lo hace de la web, desde un explorador y sin necesidad de tener, digamos, esa información o ese modelo, esa máquina poderosa para poder abrir el modelo. Entonces, ahí es lo que hablamos de Document Management, digamos, ese manejo de documentación, toda esa información. Esta es la plataforma de BIM 360 Docs, donde podemos crear, por ejemplo, a una empresa, le damos o mismo un rol, le damos un nivel de acceso a la plataforma, nos muestra cómo la plataforma lo creó y después podemos abrir un plano, comparar versiones. Entonces podemos ver una versión u otra y ver la comparación que vamos a tener de versiones. O mismo podemos agarrar esa versión y tocarla y que nos dé la información de lo que se borró, lo que no se borró. Entonces ahí es un poco lo que comentábamos recién. Mismo ahí, como muestra las versiones, poder compararlas y poder darle ese seguimiento de trazabilidad al plano. No solo comparando, sino abriendo un Word, editando un Word. Entonces cualquier edición que se le haga a un Word, como en este caso lo editó, lo guardó y automáticamente se actualiza en nuestro explorador y nos los pone con una versión nueva. Automáticamente es una nueva versión. Entonces, eso es la idea de automatizar. Entonces, tenemos la distribución de todos los documentos, el control de todos los documentos. Los dibujos los podemos marcar y podemos editar, o editar lo que es marcas, no lo que es editar diseño de la web. El flujo de aprobación es automático. Los flujos los estandarizás de una manera temprana. Podés acceso móvil y podés editar documentos de Office. Todo esto obviamente está bajo las normas de seguridad, porque es un punto importante y más en gobierno, de decir, digamos, o en proyectos que están relacionados a gobierno, decir cuáles son los niveles de seguridad que tenemos. En este caso, Autodesk es toda la información, todo lo que es BIM 360, está volcado dentro de lo que es Amazon, los servidores de Amazon. Entonces, a partir de esto es que dice, todas las normas de seguridad ISO y SOC están relacionadas con la plataforma de Amazon. Imagínense que toda esta información viene encriptada, es tipo blockchain, digamos, la tenemos separada en miles de espacios de servidor donde es imposible hackear, pero tiene una encriptación que te deja vincular toda la información. Todas esas normas ISO es justamente para eso, el control de la información del usuario, el control de información de la información mismo del modelo, el control de la información de las empresas que estén relacionadas, etcétera, o los accesos. Entonces, todo va a partir de estos controles diferenciales y mismo cómo podemos trabajar el diseño. Desde cada especialista va a trabajar con su herramienta. El que trabaja en Plant
va a trabajar con el AutoCAD Plant. El que trabaja en civil va a trabajar con el Civil 3D. El que trabaja en Revit o arquitectura, estructura, va a trabajar con Revit. Y todo se va a colaborar en una nube. Una nube que en este caso es design, que es la parte que colabora con cada software, que es un modulito que colabora con cada software. Y todo este modulito se ubica a un modelo central que es el DOCS, todo este gestor de datos. Entonces, toda esta información o estos flujos son automáticos. La idea es colaborar en una nube y que todo esté automatizado. Toda la información esté automatizada, tanto el diseño como la documentación del proyecto, a partir de una única plataforma de gestión, donde podemos involucrarlo con gestión o plataformas internas o on-premise, donde tengamos en un servidor. Podemos vincularlo y también replicar, pero la intención justamente es tenerlo directamente comunicado a la nube. También se puede. Y para que entiendan un poco el funcionamiento, es llevarles el funcionamiento, miren lo que es esta planta o lo que es este proyecto. Es un proyecto inmenso que para poder abrirlo tenés que tener una máquina poderosa de verdad. Dentro de lo que es Navisworks, dentro de lo que es Plant, digamos, dentro de cualquier modelo de servicio que quieran subirlo. Pero en este caso haces una marca de revisión, podés hacer una nube, lo ves desde la nube, simulás, te movés, tocas cualquier elemento y te da la propiedad. Podés armar una marca como marca ahí Cody, otro colega mío de Estados Unidos, que justamente lo que hace es seleccionar, armar una marca y publicarla. Y dársela para que la pueda ver cualquiera. Todos los que entran a este modelo o este plano van a ver esta marca y van a ver este listado, como aparece a la izquierda, de marcas que fueron poniendo. De agregata a la escalera, agregata a la información o dale una información extra al modelo que ya tengas. Pero es un modelo que lo podemos ver desde la nube. No necesitamos tener ni el Plant, ni el Navis, ni el AutoCAD, ni ninguno. Solo eso lo hizo el diseñador y lo publicó y yo lo puedo ver. O lo publicó, lo tiene sincronizado con la nube y yo lo puedo ver. Si tengo el acceso que tengo que tener para poder verlo. Mismo lo que es trabajar con digamos, un modelo físico a un modelo digital. La intención es esta, tener replicado ese modelo físico al digital y poder tener toda la información vinculada al digital, pero que replique constantemente con esas builds, con ese físico que tenemos. Y llegar a tener casos de éxito, como tenemos, por ejemplo, el EDU en lo que es Colombia, que es la empresa de desarrollo urbano, donde diseñó a partir de tecnologías, volcaron todo ese desarrollo de tecnologías y encontraron soluciones usando distintos software, pero para llevar, por ejemplo, el modelo 3D que representa a toda la ciudad en un área de planificación detallada de 3.700 metros cuadrados. Las nuevas viviendas proyectadas con más eficiencia, el 45% del tiempo del proceso. Hicieron todo esto para ver todo lo que era la construcción de laderas, para ver los desprendimientos de laderas que tenían y esos problemas, digamos, que empezaban a ver a partir del desprendimiento de distintos impactos, digamos, que tenían naturales, de lluvias, etc. El paseo del Bajo en Argentina, la construcción de, digamos, de un paseo en trinchera, cómo se puede hacer la simulación de la constructibilidad que va a tener ese proyecto. Entonces podemos ver cómo va a ir el avance de la constructibilidad y podemos ver a medida que va pasando el tiempo cómo va a ir ese avance o cómo va a ir avanzando ese proyecto de trinchera. Entonces vamos viendo la secuencia, a medida que va avanzando, vamos viendo la secuencia esa de lo que es nuestros cordones, de lo que es, por ejemplo, en este caso las trincheras con distintos soleamientos, distintas estructuras. Podemos empezar a ver cómo va a ser esa secuencia, tanto en el tiempo como la actividad que se empieza a involucrar. Entonces, ese avance va a ir viendo a partir de simulaciones o a partir de referencias. Mismo en Ciudad de Buenos Aires, como ellos fueron diseñando distintos, digamos, aspectos sociales de reestructuración de villas, por ejemplo, de barrios, digamos, carenciados en la región, donde estaban teniendo, digamos, un índice de mortalidad muy alto por la seguridad, en este caso de las estructuras de escalera, tenían esas estructuras, digamos, circulares y no tanto por la peligrosidad que tenía la estructura, porque sí era peligrosa por un día baranda y los chicos se caían, sino con el problema que tenían, por ejemplo, del ingreso de una ambulancia a esas zonas, donde las zonas eran muy pequeñas, los pasillos eran muy finos y no entraba el auxilio o el servicio, digamos, para auxiliar o ayudar a esa población. Entonces se hizo toda una reestructura de ciudad, de barrio, para poder ver esa circulación, que en este caso se trabajó mucho con sonda, a la par, y se vio ese avance a partir de la visualización.
Mismo pasos por ahí que tenemos, ejemplos, que este es un ejemplo que hicieron, digamos, en este caso, autopistas urbanas, que justamente es un paso a bajo nivel, que es, este está fresquito, digamos, lo hicieron hace poco. En este caso estuvimos involucrados con Lucio Custo de Sonda, que es en Argentina. Entonces la idea es poder ver cómo podés visualizar o podés generar este proyecto y ver, digamos, los problemas anticipadamente, ¿no? Esos problemas. Este proyecto, por ejemplo, esta transformación, en este caso el proyecto, digamos, estaba desarrollado, ellos hicieron un piloto para poder hacerlo realidad o hacerlo digital, y les llevó meses hacerlo, pero estamos hablando de meses. O sea, es relativamente rápido. Ahora el próximo proyecto que agarran, no lo piensan, directamente lo trabajan en digital. Entonces lo van haciendo a la continuación de lo que ya tienen. Entonces la idea es que vean cómo hay compañías que están vinculadas a esto, están relacionadas a esto, y justamente te deja visualizar o analizar estas relaciones. Y mismo, como para finalizar, EPM, que EPM es justamente Empresas Públicas de Medellín. Medellín, otra compañía, como hoy hablábamos del EDU, del Estudio Urbano de Medellín, en este caso EPM, otra compañía. Medellín es un centro tecnológico bastante importante en la región, pero que nos muestra cómo, por ejemplo, vemos el avance de lo que es la ciudad, esa planificación. Ellos no necesitaban el detalle de los edificios, solo como bloques de referencia a las alturas que había, pero involucraron todos los servicios que tienen de empresa pública. Entonces, en esos servicios, justamente vemos cómo hacen la simulación y cómo se van acercando a lo que es el servicio. Cómo ellos muestran toda la información que hacen. Se van a una boca de servicio, se acercan, se involucran en esa boca de servicio y les muestran la información que tienen abajo de la ciudad. Toda esta empresa pública, todos los desagües y la parte de saneamiento que tiene la ciudad, entonces te muestran todas las válvulas y ellos tienen toda la ciudad digital, toda la información digitalizada, donde cada elemento que tienen acá, ellos lo seleccionan y les da la propiedad, quién lo puso, cuándo lo puso, qué información tiene, ficha técnica, toda la información de ese modelado que tienen. Ven cómo lo seleccionan y dicen la válvula reductora de presión, control hidráulico de redes acueducto, van y tocan cualquier otro elemento y le dice el filtro de redes acueducto. Todos los modelos lo tienen inteligentes. Entonces, ellos para replantear tienen que ir y verlo, pueden verlo primero desde la máquina. Después pueden ir a la zona para ver si tienen que llevar, si hubo un problema, qué reemplazo tienen que llevar de elemento. Mismo cada uno de estos elementos lo puedes vincular a tu RP. Entonces te puede salir directamente el pedido de compra. Pero lo tienen vinculado. Empresas petroleras, empresas mineras, en el caso de Perú, ustedes tienen muchas empresas mineras, tienen vinculados con RP porque hay muchos problemas de pedidos equivocados. Piden una pieza que cuando llega se dan cuenta que no era correcta porque no lo piden a partir de codificación, lo piden a partir de información. Entonces, la idea es que involucren esta información y que descubran cómo se puede trabajar con tecnología, vinculada a tecnología, y no necesariamente tienen que hacer todo esto. Todo esto es lo que hay. Ustedes tienen que hacer lo que necesitan para la finalidad de su proyecto. Si van a hacer un proyecto de sustentabilidad, es abocarse a los distintos servicios, hacer una maqueta para que nos muestre la simulación o análisis en relación al sustentable. Si lo quieren hacer para congestión, hacerlo, pero para la congestión, etcétera. Hacerlo a partir de la finalidad que ustedes quieren de proyecto.